Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos revisando la segunda parte de este primer capítulo, en donde ya habíamos nosotros visto que se trata de la salutación y acción de gracias referente a toda esta epístola que Pablo escribe a los Corintios. En el versículo 2 dice, para la iglesia de Dios en Corinto. Entonces, esto implica que estaba dirigido directamente a la iglesia que se encontraba en esta ciudad. Pero es necesario ver que el término iglesia de Dios se asocia con el Antiguo Testamento, especialmente en la Septuaginta, la antigua traducción griega del Antiguo Testamento, en donde se puede identificar en varios pasajes como son en el libro de Números capítulo 16 versículo 3 o en el mismo libro, pero el capítulo 20 versículo 4, en Deuteronomio 23:1 y en la primera o el primer libro de Crónicas 28:8. Pablo no solamente considera a estos creyentes en Corinto para ser la iglesia de Dios, creyentes en Palestina también se mencionan de la misma manera, y esto está escrito más adelante, pues vamos a verlo en la misma carta, la primera carta de Pablo a los Corintios, pero en el capítulo 15 versículo 9, como también en el capítulo 10 versículos del 31 al 32. Dicho esto, ¿qué realmente está en Corinto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Corinto era una de las grandes ciudades del mundo antiguo y una comunidad muy parecida al sur de California en la actualidad. Era próspera, ocupada y en crecimiento, tenía una merecida reputación por la búsqueda desenfrenada del placer. Escuche esto. ¿Qué realmente era y en qué consistía esta ciudad? Corinto tenía una rica mezcla étnica y era un centro de deportes, gobierno, militar y negocios. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Cuando Pablo vino a esta ciudad llamada Corinto, y estamos hablando de 50 después de Cristo, la ciudad había sido famosa por cientos de años antes de que él naciera. Antiguos escritores consideraban a Corinto como una ciudad rica y próspera, siempre buena y adinerada. Este era el concepto que tenían de esta ciudad. Pero los romanos acá en Corinto lo dice en el año 146 a.C. fue destruida. Pero Julio César la reconstruyó 100 años después. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver entonces en torno a estos antecedentes de esta ciudad? Muchas cosas hicieron famoso a la ciudad de Corinto, como fue principalmente la alfarería y el latón corintio. ¿A qué se refiere esto? El latón en sí son una mezcla, ¿no es cierto? Pero el latón de Corintio era una mezcla exclusiva entre el oro, la plata y el cobre. De la ciudad eran famosos mundialmente, competencias atléticas famosas conocidas como los Juegos Isthmicos, segundos solo de los Juegos Olímpicos, se llevaban a cabo en el templo de Poseidón en Corintos cada 2 años. Atena, Apolo, Poseidón, Hermes, Isis, Serapis y Asclepios, entre otros, tenían sus templos en su honor en Corinto. Aquí nos podemos dar cuenta exactamente entonces cómo era esta ciudad, pero lo más prominente era la adoración a la Afrodita Corintia, que tenía
escuche esto por favor, que tenía más de 1000 hierodouloi. ¿Qué significa esto? Prostitutas, mujeres y sacerdotisas a su servicio. Entonces, podemos imaginarnos en realidad cómo estaba todo esto y qué es lo que manifestaban ahí, qué practicaban. Corinto era una ciudad grande de negocios, especialmente por su localización. Estaba en un istmo de tierra de 4 millas por una de ancho. En su parte más estrecha, el istmo era cruzada por una vía llamada el Diolcus, sobre la cual las naves eran arrastradas sobre ruedas de un puerto al otro. Interesante. Esto estaba en constante uso porque los marineros de este modo podían evitar zarpar alrededor del peligroso promontorio de Malea. ¿Y qué significa esto? Los marineros querían evitar el navegar alrededor de este cabo llamado Malea, la cual se identificaba por dos dichos populares. Imagínense cómo consideraban esto y trataban justamente de evitar pasar por ese lugar. Deja que aquel que navega alrededor de Malea olvide su hogar. Y deja que aquel que navega alrededor de Malea primero haga su testamento. Entonces, si la nave era muy grande para ser arrastrada, esa carga era descargada y cargada al otro lado del istmo. Y imagínense entonces todo lo que ellos tenían y cómo lo consideraban, el movimiento, el comercio que existía en ese lugar. Aquí un comentario de Barclay. Dice, el pueblo corintio eran conocidos mundialmente también por fiesteros, embriaguez, moral sexual relajada. El término corintiasomai era bien conocido en el Imperio Romano y literalmente significaba vivir como un corintio. Esto significa también, pero todo el mundo sabía que esta expresión era estar sexualmente fuera de control. Eliano, el difunto escritor griego, nos dice que si un corintio era puesto en escena, en una obra era mostrado ebrio. Imagínese la reputación que tenía un nativo de esta ciudad. Acá Phil comenta sobre la inmoralidad sexual de los corintios. La sala de Asclepios en el actual Museo de Corintio nos da una evidencia muda de esta faceta de la vida en ciudad. Aquí en un muro hay un gran número de votivos de arcilla de genitales humanos que han sido ofrecidos al dios por sanidad de esta parte del cuerpo. Aparentemente devastados por enfermedades venéreas, es lo que sucedía allí entonces. Fi resume su análisis de Corintio escribiendo: toda esta evidencia junta sugiere que el Corinto de Pablo era tal y como Nueva York, Los Ángeles, Las Vegas del mundo antiguo. Esto nos puede dar una idea exacta de cómo se desarrollaban las actividades en esta famosa ciudad llamada Corinto. Pero allí precisamente es donde se levanta una iglesia. Y note este contraste. Aquí dice, la iglesia de Dios, que era bueno. Pero ¿en dónde estaba? Que está en Corinto, era malo. Entender la tensión entre la iglesia y la ciudad es importante para entender también la carta o la primera carta a los Corintios. La conclusión es esta: ¿la iglesia está influenciando a la ciudad o la ciudad está influenciando a la iglesia? Este era el problema que radicaba allí. Es por esto que también Morgan nos dice bien en su introducción a esta primera carta de Corintios: la medida del error por parte de la iglesia es la medida en la que se ha dejado influenciar
por el espíritu de la época. Era muy difícil mantenerse o, sobre todo, como más adelante vamos a ver, la santificación en esta iglesia. Pablo continúa su descripción de los cristianos de Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Las palabras santificados y santos comunican la misma idea de ser apartados del mundo para Dios. Esto es lo que se pretendía precisamente allí con la iglesia en una ciudad tan corrupta. Nótese la palabra seres insertada por traductores. Los corintios eran llamados santos, no llamados a ser santos, porque era algo impresionante de cómo tenían que resistir a todas esas tentaciones. Hay mucho en la primera carta a los Corintios que es poco halagador a los cristianos de Corinto. Se muestra que tienen en ocasiones problemas de moralidad, de doctrina, de gobierno en la iglesia, problemas de dones espirituales, problemas de servicio en la iglesia, problemas de autoridad. Podría ser fácil para nosotros pensar que incluso no eran salvos, pero lo eran. Ellos fueron llamados santos. Imagínese usted entonces cómo ellos lucharon, pero esto era parte de lo que Pablo lograba hacer allí y enviaba esas cartas justamente para ayudarles. También podríamos pensar que decir llamados santos es mera adulación. La forma en que Pablo los está preparando para el regaño no lo es. Los cristianos en Corintios son llamados santos. Por esto no está basado en un desempeño externo de los corintios. Es fundado en una promesa de Dios cuando dijo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, que eso lo menciona allá en el libro de Hechos capítulo 18, versículo 10. Vemos acá también otro comentario y dice, Señor de ellos y nuestro. En sus primeras pocas palabras, Pablo está echando un fundamento para un problema fundamental al que se dirigía en esta carta. Unidad cristiana basada en el señorío común de Jesucristo. Los cristianos corintios son llamados, recuerde esto, santos, pero esto no es exclusivo para ellos. Ellos son santos junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es tanto un Señor como nuestro Señor y para ellos también. Comparte a un Señor y hay el común en la unidad esencial. Es esto que tanto allá en la ciudad de Corinto se les llamaba santos, porque Dios estaba guiando y dando esa fortaleza, como hoy también en cualquier parte del mundo hay muchas tentaciones, pero lo importante es, y como la palabra de Dios declara, que definitivamente somos santos porque el Señor nos ha bendecido. Continuaremos nuestro estudio bíblico la próxima semana.